Saludos, soy Ernesto García Ureta y en esta charla me voy a referir a las técnicas en citología. La citopatología es una disciplina médica que a través del estudio microscópico de las anomalías morfológicas de las células establece un diagnóstico de una enfermedad. El diagnóstico citológico en medicina es una técnica basada en la valoración de las células para interpretar su morfología. Generalmente es una prueba diagnóstica de fácil abordaje, ya que se pueden tomar muestras de la mayoría de los tejidos, órganos y fluidos. La recolección de muestras es relativamente no invasiva y gran parte de las muestras se pueden recolectar sin necesidad de hospitalizar al paciente. Los métodos empleados en citología están muy diversificados y gran parte del contenido de la materia citológica puede ser encuadrado en los términos de microscopía óptica. Las muestras se encuentran sobre portaobjetos y se valoran con el microscopio óptico. La interpretación más detallada tiene como base la microscopía electrónica de transmisión y de barrido, debido a un mayor aumento útil, es decir, a mayor poder resolutivo. Los citopatólogos también utilizan procedimientos especiales, como la citoquímica, para examinar las células y técnicas microscópicas especializadas para observar las muestras. Es necesario conocer estos procedimientos especiales y los datos que aportan. También se requiere la actualización periódica para incorporar los avances tecnológicos y científicos más recientes. Con cierta frecuencia se envían invitaciones para darnos información de nuevas tecnologías. En la imagen, a modo de ejemplo, dos invitaciones. La finalidad de las técnicas en citología es llegar a conseguir un diagnóstico citológico. La utilidad del diagnóstico está demostrada en múltiples aspectos de la medicina. En la imagen, listado de las principales indicaciones del estudio citológico. En el diagnóstico hay tres pasos muy importantes. Para cualquier mal proceder en alguno de ellos dará lugar a que no se consiga el diagnóstico deseado. El proceder en cualquiera de los tres niveles es simple y no plantea dificultades. La obtención de la muestra tiene por objeto conseguir material que sea lo suficientemente representativo de la lesión y que sea adecuado para la interpretación citológica. La obtención de la muestra requiere ciertos condicionantes que pueden motivar la elección de un tipo de muestra o de otra. Condicionantes personales. En topografías, por ejemplo el aparato respiratorio, existen múltiples posibilidades de obtener muestras. Así pueden ser esputos, lavados, cepillados o las distintas modalidades de punción. Sin embargo, siempre será mejor una muestra que otra, en relación con las condiciones de la persona. Para algún tipo de muestras, por ejemplo, la citología cérvico-vaginal, existen algunas modalidades distintas, de acuerdo con las particularidades de la persona. Se ha de colocar un espéculo con la visión del cervix uterino, pero si la persona es virgen se ha de proceder de forma distinta. Se ha de emplear una pipeta con aspiración o un tipo de espéculo especial. Existen determinadas topografías o lugares de elección para hacer el diagnóstico más preciso. Así, por ejemplo, en citologías cervicovaginales, si existe interés especial en detectar procesos infecciosos, el lugar de elección sería el saco vaginal posterior.
Condicionales temporales. Para algún tipo de muestras existen condicionales temporales. Así, por ejemplo, en las tomas de muestras de orina por emisión espontánea se rechazaría la primera orina de la mañana. Sin embargo, en los procesos alérgicos, la toma de muestra eosinófilos en secreción nasal debe ser la primera muestra de la mañana. Condicionales por maniobras exploratorias. En la citología de orina por emisión espontánea se debería dejar pasar unos días después de cistoscopia o de la colocación de sondas. La exploración con imagen del sistema nervioso central va a motivar un aumento de la celularidad. La obtención de la muestra puede ser por distintas modalidades, las principales listadas aquí. En la citología exfoliativa se trata de recoger la celularidad que se desprende o bien de forma espontánea o bien de forma inducida. En la imagen, la recogida de la celularidad de una superficie epitelial con la ayuda de una espátula. La citología exfoliativa que más frecuente se encuentra en los laboratorios para su estudio se corresponde con estos tres tipos de muestras. La toma de muestras de esputo se ha de realizar con ciertos condicionantes. Se prefiere la muestra de la mañana. El número de muestras idóneo es de 3. El estudio de la citología cérvico-vaginal es una de las muestras más frecuentes en los laboratorios. Este tipo de estudios se encuentra recogido en todos los programas de detección del cáncer cervical femenino. En la actualidad se está introduciendo una nueva técnica que en un principio se desarrolló para la citología ginecológica y después se ha adaptado a distintas modalidades de estudios citológicos. Se corresponde con la citología en medio líquido, que trata de vencer y adquirir ventajas sobre la citología convencional. Para la obtención de muestras de citología exfoliativa en muchos procesos de cavidades huecas es requerido que la técnica se haga con la endoscopia. En la imagen los cepillos utilizados en el broncoscopio y cepillos utilizados en el canal cervical. La endoscopia es una técnica que consiste en la visualización de órganos huecos o de cavidades del organismo. Para ello se introduce una cámara. La imagen, el esquema de la realización de una broncoscopia y la imagen de un bronquio visto por broncoscopia. Un endoscopio es un elemento utilizado en las endoscopias. Es un tubo que puede ser rígido o flexible, que contiene una luz y una óptica, y en el que puede introducirse un dispositivo para hacer tomas de muestras de citología o de biopsia. Con la muestra obtenida por cepillado se puede proceder a extenderlo en portas o bien pasarlo a un medio líquido para que se procese como citología líquida o como citología en medio líquido. En las endoscopias es habitual proceder al lavado de las superficies con solución fisiológica, como puede ser el árbol bronquial, peritoneo, estómago, etc. Las superficies pueden ser patológicas. La celularidad recogida mediante esta muestra se procederá como una muestra líquida. En la imagen, representación de un lavado bronquiolo-alveolar. Raspado. Su mayor utilidad es el estudio de las lesiones externas.
También es de utilidad en tejido obtenido por biopsia. Esta técnica consiste en el arrastre celular con una cuchilla de bisturí u otro utensilio de la superficie de la lesión. El material obtenido se transfiere a un portaobjetos y se extiende. Hisopado. Esta técnica consiste en la obtención de células deslizando suavemente un hisopo o bastoncillo de algodón sobre una superficie orgánica. Secreciones. Las secreciones presentan celularidad y son objetos de estudio citológico. En la citología por impronta se debe fundamentalmente a dos modalidades: el estudio de las secreciones que pueda obtener el organismo y el estudio de procesos de la citología por impronta. En la imagen, secreción mamaria y esquema de la recogida de la muestra. El contacto del porta sobre una superficie de determinadas lesiones nos permite recoger información de la población celular. Es un proceder rápido y sencillo y no plantea dificultad. En ocasiones, la recogida de la muestra por impronta directa del porta plantea algunas dificultades. Sin embargo, con leves modificaciones se puede obtener la celularidad, así como la recogida en un papel poco absorbente, como pueda ser papel de celofán, y extender el material citológico sobre un porta. En la recogida por impronta de la celularidad en la citología intraoperatoria se puede obtener de tres formas. Bien, por contacto apoyando el porta sobre el tejido obtenido de intraoperatoria, por aplastamiento del tejido entre dos portas, o bien por raspado del tejido y extendiendo el material obtenido sobre el porta. En la imagen, un fragmento de tejido para estudio intraoperatorio y la celularidad recogida de este tejido. Muestras líquidas. En los laboratorios de citología, especialmente en medios hospitalarios, un número significativo de muestras se corresponden con las muestras líquidas, que pueden tener su origen en distintos líquidos. Líquidos emitidos de forma espontánea, como pueda ser la orina. Líquidos que hayamos utilizado con fines diagnósticos, por ejemplo, los distintos tipos de lavados. O líquidos de procesos patológicos, como pueden ser derrames cavitarios, pleurales, pericárdicos, etc. Las principales indicaciones de los estudios citológicos de los líquidos. La utilidad diagnóstica de la citología de las efusiones está bien establecida, haciéndose de rutina para encontrar la causa de la acumulación de líquidos en las cavidades serosas. Este listado presenta el tipo de muestras que podemos recibir en los laboratorios de citología. Son de topografías muy variadas. Las muestras de los líquidos de cavidades estériles han de hacerse en un medio adecuado y por personal especializado. Las principales cavidades corporales objeto de punción para obtener muestras líquidas. Aspecto macroscópico del líquido
ya se pueden obtener algunas orientaciones. Un aspecto muy importante en las muestras citológicas líquidas es el recuento celular, el número de células y de hematíes por milímetro cúbico. Para ello se emplea una cámara de recuento, algunas de ellas listadas, y la imagen correspondiente a la cámara de Neubauer. Del recuento de células y de hematíes por milímetro cúbico vamos a obtener interesantes datos. Así, para el procesamiento de la muestra, no es lo mismo procesar muestras que tengan pocas células por mililitro cúbico, por ejemplo 12 células, que muestras que contengan altas pleocitosis, por ejemplo 20.000. También obtendremos los datos que nos permiten clasificar la muestra de forma bastante aproximada como trasudado o exudado, lo que junto con los datos clínicos nos orientará sobre el número de preparaciones a obtener. Imágenes al microscopio de los retículos de la cámara de Neubauer. Diagrama de los retículos de otras cámaras. Aspecto de hematíes y de células en la cámara de recuento. Ya la apreciación de agrupaciones celulares sugiere que se trata de un adenocarcinoma. Dentro de las muestras líquidas, el líquido cefalorraquídeo requiere una especial atención, ya que se deteriora fácilmente en el tiempo. Sufre rápidamente alteraciones en la morfología celular. Las células polinucleadas son más sensibles que las células mononucleadas. De entre las células polinucleadas, los eosinófilos son las células más sensibles. En la imagen, eosinófilos en los que se aprecia que han perdido la membrana celular. El líquido sinovial requiere un estudio complementario. Es la detección de la presencia de cristales, para lo que se hace una extensión en fresco y la muestra se valorará con el microscopio de luz polarizada. En la imagen, presencia de cristales en un extendido citológico. La obtención de los extendidos citológicos de las muestras líquidas se puede obtener por alguno de los métodos aquí listados. Centrifugación. La centrifugación es una técnica de separación que utiliza para aislar células y partículas suspendidas en un líquido, con lo que se obtiene un botón celular, del cual se obtiene un extendido citológico. En la imagen, una centrífuga y extendido obtenido con el botón celular. Citocentrifugación. La citocentrífuga está diseñada para la separación de las células presentes en las muestras y las concentra en una superficie del porta. En la imagen, el embudo donde se coloca la muestra líquida y el papel absorbente y el porta donde se deposita el extendido citológico. Imagen de una citocentrífuga y extendido citológico obtenido por este método de citocentrifugación. Filtración en membranas. Constituye una técnica de concentración de células. Consiste en hacer pasar el líquido por una membrana de policarbonato,
que contiene unos determinados poros. La celularidad queda atrapada en la superficie de la membrana. Los métodos más utilizados son milipore y nucleopore. En la imagen un porta con el filtrado celular con nucleopore. El estudio citológico de los derrames cavitarios se está beneficiando notablemente de la aplicación de las técnicas de inmunocitoquímica, las que se pueden realizar en preparaciones por citocentrifugación, en bloque celular y en citología líquida, siendo de utilidad en la tipificación de las distintas células y es de ayuda en la identificación de células malignas, cuando éstas están en números reducidos. Para el estudio citológico de las vías urinarias nos podemos valer de gran variedad de muestras, las principales listadas en la diapositiva. En la orina de emisión espontánea ha de rechazarse la primera orina de la mañana, debido a que la orina es un medio muy agresivo y se supone que ha estado mayor tiempo en contacto con la celularidad. La orina precisa un rápido procesamiento de la muestra. El lavado de la vejiga urinaria o de las vías urinarias lleva consigo la recogida de gran cantidad de células, muchas veces dispuestas en placas y colgajos celulares. En las imágenes fragmentos de urotelio obtenidos por lavado. La obtención de la muestra por sondaje o cateterización presenta también abundante celularidad. Ha de tenerse en cuenta que la presencia de la sonda va a mostrar cambios morfológicos y que han de ser de mayor intensidad a mayor tiempo de permanencia de la sonda, mayores variaciones morfológicas. El cepillado de la vejiga urinaria es similar al de otras topografías. Pasando el cepillo, este recoge celularidad de la zona. Y se extiende el material citológico en un porta o bien se procede como si fuese una muestra líquida, depositando el material recogido en una solución. El estudio citológico de la orina tras cistectomía tiene por finalidad el seguimiento de los cánceres. Es conocido que este tipo de cáncer motiva recidivas. Por lo tanto, también la detección de un nuevo cáncer en el epitelio intestinal. La orina es un medio muy agresivo y el epitelio intestinal muy sensible. En el esquema, la diapositiva muestra la sustitución quirúrgica de la vejiga urinaria por epitelio intestinal. Técnicas de procesamiento de muestra. Extensión en línea. Se coloca una pequeña cantidad de la muestra biológica en el portaobjetos soporte. Se coloca el portaobjetos extensor sobre el portaobjetos soporte y se desliza hasta tocar la muestra. La muestra debe extenderse por capilaridad por todo el borde del portaobjetos extensor y se realiza un deslizamiento rápido y uniforme. En squash, este método es de gran utilidad para el manejo de muestras pequeñas semisólidas. Se coloca una pequeña cantidad de la muestra biológica en el portaobjetos soporte. Se coloca un portaobjetos extensor sobre el portaobjetos soporte, de forma perpendicular, realizando una forma de cruz. Se desliza suavemente. Dependiendo del tipo de muestra y de la citología, se realizará unas u otras técnicas de extensión. En la imagen, representación de la obtención del material por este proceder. Dependiendo de la muestra, del órgano, de su densidad
y de lo que se quiera ver se elegirá una técnica u otra de extensión. Bloque celular. Consiste en la preparación de material citológico concentrado, sedimento, coágulos, fragmentos de tejido flotantes, en bloques de parafina. Se puede aplicar a gran variedad de muestras citológicas, pero suele utilizarse frecuentemente en material procedente de la PAF de masas tumorales. Para esta utilidad se procede a lavar la aguja de la punción en 20 o 30 mililitros de suero salino. Se centrifuga y se utiliza el pellet para procesarlo como biopsia, con fijación formólica. Permite su utilización para técnicas adicionales, como es la inmunocitoquímica y un amplio abanico de técnicas moleculares. En el bloque celular, las células están sometidas a fijación, parafinación y corte, al contrario que los métodos citológicos convencionales, en los que la célula entera está conservada. En la era de la terapia dirigida, la conservación de material citológico para futuros estudios y su aportación a biobancos puede ser de gran utilidad. En la imagen, un bloque celular. Sin embargo, la gran variedad de técnicas de preparación del bloque celular puede representar un problema a la hora de su validación para estudios moleculares. Salvo excepciones en los que el sedimento de la muestra es suficiente para procesar un bloque celular, la utilización de ayudantes es necesaria para la obtención de un volumen celular adecuado. En la imagen, procederes para ayudar a obtener el bloque celular. Método Hologic. Es un método automatizado para la realización de bloques celulares en citología. Recoge las células en un filtro mediante un sistema de vacío, aplicando una capa de reactivos y parafina que proporciona material parafinado para cortes con microtomo. Se puede aplicar a cualquier muestra en citología en medio líquido. En la literatura se establece que con 50 células tumorales se puede considerar un bloque suficiente para diagnóstico. En la imagen, el procesador Hologic para obtener el bloque celular. Punción aspiración con aguja fina. La punción aspiración con aguja fina es un método para obtener material citológico procedente de un nódulo o tumoración para su estudio. La PAF puede utilizarse para tener material y su estudio citológico de masas palpables y no palpables. Las características de la PAF. Material que se emplea para realizar esta técnica. Es importante preparar la zona donde se va a realizar la punción. Para muestras subcutáneas bastará con limpiar la zona de piel. Si la muestra se va a recoger por punción de cavidad abdominal, torácica o articulaciones, la zona de piel deberá prepararse como un campo quirúrgico. Para realizar la punción con aspiración se deberá sujetar firmemente la masa con los dedos, con el fin de favorecer la penetración de la aguja en la piel y en el tejido, y el control de la dirección. La aguja unida a la jeringa se dirige hacia el centro de la masa y se ejerce presión negativa. Una vez obtenido el material, se deja de ejercer la presión negativa
y se extrae la aguja y la jeringa de la masa y de la piel. Posteriormente se separa la aguja de la jeringa y se llena de aire la jeringa. Se vuelve a colocar la aguja en el cono de la jeringa y se expele el contenido en un porta. En la imagen los pasos a seguir para la obtención de los extendidos citológicos. Detallados los distintos pasos para la obtención de los extendidos citológicos. Esquema con la aguja introducida en la masa tumoral. Aspiración con presión negativa, desplazando el émbolo de la jeringa. Desplazamiento de la aguja por la lesión tumoral. Supresión de la presión de aspiración. Retirada de la aguja. Una vez retirada la punción, se separa la aguja de la jeringa. Se rellena la jeringa de aire. Con la jeringa rellena de aire se vuelve a conectar la aguja de punción. Se apoya la jeringa en un porta y se extiende el contenido de la aguja desplazando el émbolo de la jeringa. La punción con aguja fina sin aspiración se realiza de forma similar, empleando solo la aguja, por lo que no se ejerce presión negativa. Se realiza la punción de la lesión, moviendo varias veces la aguja dentro de la masa, hacia adelante y hacia atrás. Luego, acoplamos una jeringa de unos 10 centímetros cúbicos que previamente habremos llenado de aire y expelemos el material en un porta limpio. Debemos hacer esto lo antes posible para evitar que se seque la muestra. Las técnicas de punción deben ser seguidas en continuidad por una tinción rápida, con el fin de valorar el material obtenido, lo que puede condicionar el realizar una nueva punción o la indicación de técnicas especiales. En la imagen, extendidos citológicos de punciones no valorables, por estar constituidos por material necrótico o hemorrágico. Se puede utilizar la muestra citológica aspirada para cualquier otro tipo de estudio, como la microscopía electrónica, la citoquímica y la inmunocitoquímica. La citología líquida es una metodología diseñada para vencer factores que limitan la interpretación de los extendidos citológicos con los métodos convencionales. Permite además realizar técnicas especiales. La citología líquida es una técnica en que después de recoger la muestra, en lugar de extenderla directamente sobre el portaobjetos, se introduce en un recipiente con un líquido conservante. En el mercado se encuentran disponibles principalmente estas dos técnicas, Thimpret y Surpat. En la imagen los líquidos conservantes de las dos casas comerciales. Para realizar la técnica de citología en medio líquido es preciso disponer de la metodología y tecnología adecuada. En la imagen, el primer procesador de la casa comercial Hologic. Posteriormente fueron apareciendo aparatos más modernos. Las muestras citológicas se recogen de la misma manera. Las células se filtran y se transfieren al portaobjetos en una capa muy fina, cuyo espesor contiene solo un nivel celular, monocapa.
representativo de la totalidad de la muestra. En la imagen, los portas de las extensiones citológicas, CIMPRET y SURPAT. Imágenes citológicas correspondientes a citología en medio líquido. La técnica reduce con éxito el número de frotis inadecuados. Principales características citológicas con la citología en medio líquido. Algunas de las ventajas las encontramos en el listado de la diapositiva. Esta tecnología también conlleva algunos inconvenientes. Para la realización de técnicas de inmunocitoquímica, la citología en medio líquido es especialmente favorecedora. En la imagen, algunas de las circunstancias. Fijación. La fijación celular es un proceso fundamental para el diagnóstico citológico. El principal objetivo de la fijación en citología es la preservación de los detalles morfológicos. La fijación es el paso previo para la tinción. Esto puede ser obtenido por la rápida inactivación de las enzimas celulares y la coagulación de las proteínas celulares. Ha de hacerse de forma inmediata para evitar que los factores que alteran la morfología actúen el menor tiempo posible. Existen distintos tipos de fijación, pero todas tienen la característica de que ha de emplearse lo más rápidamente posible. Pero para que el tiempo de actuación de las causas que motivan las variaciones morfológicas actúen lo menos posible. En los laboratorios de citología se reciben tres tipos de muestras. Frotis fijados, generalmente es el proceder habitual de las muestras ginecológicas. Frotis secados al aire, que vienen en estas condiciones para realizar un tipo de tinciones. Y muestras que vienen sin fijar y sin estar secadas al aire. Se corresponden con las muestras líquidas, esputos, etc. Existen distintos tipos de fijadores. Cada uno de ellos ha de ser adecuado para una determinada utilización. En la imagen, tres tipos de fijadores. Los fijadores alcohólicos son la mayoría de los fijadores usados en citología. Actúan deshidratando las células y coagulando las proteínas. Su mayor ventaja es que son fijadores rápidos. La fijación en alcohol supone que la extensión citológica está en contacto en toda su superficie con los alcoholes. Citospray es un fijador en forma de aerosol. Es un producto comercial que contiene una mezcla de alcohol isopropílico y material plástico propilenglicol, protector de la desecación. La fijación con citospray consiste en rociar el extendido citológico con una solución aerosol. Se aplica a unos pocos centímetros de distancia de la muestra. Después de su extensión, es un material muy habitual por su simplicidad. Permite la conservación de la morfología celular a muy largo tiempo. Tinción. Con la tinción se consigue que los componentes celulares se visualicen con mayor precisión. Ello se consigue con el uso de colorantes, sustancias coloreadas que son capaces de unirse de manera más o menos específica a estructuras de las células, aportándoles color. Los materiales
destinados a estudios citológicos pueden presentar distintas características y por tanto requiere un procesamiento adecuado según las circunstancias. Existen muchos tipos de tinciones. La tinción elegida guarda relación con el diagnóstico que se usa, con el material que se está estudiando y con la fijación que se haya utilizado. En general, las técnicas de punción pueden agruparse de forma sencilla, clasificándolas en dos grandes apartados: técnicas tipo Romanowsky y técnicas tipo Papanicolaou. Tinción de Papanicolaou es una técnica multicroma desarrollada por Papanicolaou. Es el método más utilizado para el material citológico. La tinción de Papanicolaou es un método de tinción policrómico que consta de una tinción nuclear y un contraste citoplasmático. Tiene como ventaja una buena definición del detalle nuclear, evidenciando el patrón de cromatina, y un aspecto transparente del citoplasma, que permite apreciar los grados de diferenciación celular y la actividad metabólica. La tinción de Papanicolaou utiliza tres colorantes: la hematoxilina, que tiñe selectivamente los núcleos, y el OG6 y la eosina halcón 50, que tiñe los citoplasmas. Los pasos de la tinción están entremezclados con soluciones que hidratan, deshidratan y enjuagan las células. Tinción del núcleo. La hematoxilina es un colorante natural que tiene afinidad por la cromatina. Después de algunos minutos en hematoxilina, las células son deshidratadas antes de efectuar las tinciones de contraste. En la imagen, el árbol de la hematoxilina. La madera de este árbol se ha utilizado como colorante mezclando el líquido obtenido por cocción de su madera con sulfato de hierro. El nombre de hematoxilina proviene de hematoxilium, nombre genérico que deriva de las palabras griegas hemato, sangre, y xilum, madera, en referencia a la resina que produce este alcohol. Aspectos cromatínicos bien precisos. Tinción del citoplasma. La tinción con OG6 es una tinción monocromática que colorea la queratina de un naranja brillante y penetra rápidamente al citoplasma. La eosina alcohólica 50 es una tinción policroma compuesta de eosina, verde luz y pardo bismar. La eosina tiñe el citoplasma de las células escamosas maduras, nucleolos y cilios. El verde luz tiñe las células que son metabólicamente activas, como las células parabasales, intermedias y columnares. Las células superficiales se tiñen rosadas con la eosina y por ello se describen como eosinófilas. Las células parabasales e intermedias se tiñen de verde luz, dependiendo del tiempo de la tinción con EA50, y se llaman cianófilas en relación con la tonalidad de su coloración. Aclaramiento. Es el paso final de la tinción. Después de la tinción, los portaobjetos se colocan en sileno, que produce la transparencia celular. El sileno es un agente clarificante más usado. Se emplea como fijador y excluye el agua. En la mayor parte de los laboratorios de citología, en la actualidad el método de tinción está automatizado. En las imágenes algunos de los modelos de estos equipos de tinción. Tinción de Maglumbar-Ginsa. Como su nombre lo indica, la técnica combina las técnicas de coloración Maglumbar y Ginsa.
Esta técnica, a su vez, se basa en el empleo de dos soluciones colorantes. La solución Maglumbar, que contiene un colorante aniónico, eosina, y un colorante catiónico, azul de metileno, ambos disueltos en metanol. La solución de Giemsa contiene eosina y azul de metileno y una serie de productos de la oxidación de este último. Esta modificación del método Romanowsky se utiliza en frotis secados al aire, donde están bien representados los orgánulos del citoplasma. La realización es sencilla. La estructura de la cromatina nuclear no suele estar tan bien representada como en la tinción de Papanicolau. En las imágenes, tinciones con Maglumbar Giemsa. Tinción rápida. Existe un tipo de tinciones denominadas tinciones rápidas. Su objetivo fundamental es valorar en el menor tiempo posible los extendidos en relación con la idoneidad de la muestra. Su utilidad es fundamental en las técnicas de punción-aspiración, ya que sobre ellas se basa el poder realizar nuevas punciones o no y la orientación de las muestras hacia posibles técnicas especiales. Existen varias técnicas. La tinción más habitual es el panóptico rápido o discrete. La tinción discrete está formada por tres soluciones: solución fijadora, metanol; solución 1, tinción eosinófila; solución 2, tinción basófila. Consta de los siguientes pasos: secado al aire, fijación de la muestra, se escurre, colorante ácido, comúnmente eosina, se escurre, colorante básico, comúnmente azul de metileno, se escurre, se aclara con agua y se valora en microscopio. En las imágenes de tinción rápida con discrete. Son imprescindibles en las técnicas de punción para valorar el material obtenido y, en su caso, orientar la muestra hacia técnicas especiales. Montaje de las láminas. El montaje es el paso previo para la visualización de la muestra. Su finalidad es que la tinción se mantenga en su intensidad y sus características el mayor tiempo posible, con el fin de obtener una muestra cubierta y protegida contra el secado y arrugamiento del material celular, y sellado para evitar la oxidación de la muestra. Se emplea un método de montaje que debe tener como característica ser transparente para permitir la visualización. El montaje es la unión del portaobjetos con el cubreobjetos mediante resina sintética. La técnica consiste en colocar entre el portaobjetos y el cubreobjeto unas gotas de medio de montaje. Técnicas complementarias en citología. Hay nuevos métodos diagnósticos que se van introduciendo en los laboratorios de citología. Estas técnicas complementarias de apoyo al diagnóstico son la citoquímica, la inmunocitoquímica y las técnicas moleculares. Citoquímica. La citoquímica consiste en emplear técnicas especiales para la detección de sustancias químicas en el interior de las células, y para ello usamos colorantes que tienen apetencia por dichas estructuras. Se pueden utilizar varios colorantes convenientemente conocidos para documentar la presencia de productos celulares, tales como mucina, sustancias lipídicas, mucopolisacáridos, hierro, melanina, amiloide, etc. Existen muchos tipos de tinciones. La tinción elegida guarda relación con el diagnóstico que se busque, con el material que se está estudiando y con la fijación que se haya utilizado. En la imagen, ejemplo de ello: tinción de plata,
para evidenciación de hongos, tinción de hierro para poner de manifiesto siderófagos, tinción de PAS para evidenciar carbohidratos. Inmunocitoquímica es una técnica de inmunotinción para detectar moléculas en el interior de las células empleando anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias producidas por el sistema inmunológico, con el objeto de detectar e inmovilizar sustancias dañinas en el organismo, denominadas antígenos. Los antígenos generalmente son proteínas extrañas que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. El sistema inmunológico reconoce antígenos y produce anticuerpos. En la imagen, esquema de un anticuerpo y la reacción antígeno-anticuerpo. Para que un anticuerpo se una a un antígeno en una molécula de la célula, esta molécula debe estar bien preservada para que sea reconocida por el anticuerpo y unirse a él. Por ello, es fundamental en esta técnica la fijación. Se emplean distintos tipos de fijadores en relación con la molécula que se pretenda detectar. Uno de los que se utiliza frecuentemente es la acetona. Listado de las aportaciones que puede presentar la utilización de técnicas inmunológicas, todas ellas fundamentales en la oncología moderna, ya que permiten hacer unos diagnósticos precisos y se obtienen datos oportunos para proceder con los tratamientos de forma mucho más precisa. Citometría de flujo. La citometría de flujo es una técnica de análisis celular multiparamétrico. Es una técnica que permite obtener información sobre poblaciones celulares a partir de un estudio individualizado de un gran número de células. Por lo tanto, será una muestra lo suficientemente representativa del conjunto poblacional. Su fundamento se basa en hacer pasar una suspensión de células alineadas de una en una por delante de un haz de láser focalizado, lo que permite obtener información sobre las características físicas y químicas de las células. En la imagen, esquema del fundamento de la citología de flujo. Hibridación in situ. La hibridación in situ es una técnica que se utiliza para la localización y detección de secuencias de ADN y de ARN específicas de las células, mediante la formación de una molécula híbrida entre una molécula endógena de ARN o de ADN de la célula y una sonda complementaria de ARN o de ADN monocatenario. La técnica de hibridación in situ se basa en la capacidad que poseen los ácidos nucleicos para hibridarse entre sí, es decir, la existencia de una determinada secuencia de ADN o ARN que resulta complementaria con otra secuencia. En la imagen, la placa que hemos venido utilizando para separar las cadenas de ADN y la estufa incubadora. En la imagen, la representación de los pasos de la técnica. Se separan las cadenas de ADN, objetos de estudio, mediante el calentamiento de la muestra. Se incuba el ADN conocido marcado de alguna forma. Se enfría la muestra. Si el ADN, objeto de estudio, se reconoce por el ADN conocido, quedará fijado. La muestra se podrá identificar por distintos cromógenos utilizados. El resultado permite localizar las células positivas visualizando además su morfología. En la imagen, dos positividades
una en marcha nuclear y otra con granulación nuclear. PCR. La técnica PCR se basa en la amplificación de un fragmento del ADN usando la enzima polimerasa. La base del método es similar para la hibridación in situ, pero con un paso previo. Se procede a la separación del ADN que se va a estudiar y se amplifica un número de veces. De esta forma es mucho más fácil detectar el ADN objeto de estudio, porque existen muchas copias. Se basa en la utilización de dos o más oligonucleótidos sintéticos que detectan por hibridación un fragmento diana del ADN, que se selecciona a través de las regiones del ADN inmediatamente antes o después del mismo. Se crea así una reacción en cadena que amplifica el fragmento que interesa. Se puede utilizar en cualquier tipo de muestras. Hibridación fluorescente in situ, FISH. La hibridación fluorescente in situ es una técnica de laboratorio para detectar y localizar una secuencia específica del ADN. Es una tecnología citogenética mediante la cual estos son hibridados con sondas que emiten fluorescencia y permite la visualización. La técnica se basa en explorar una secuencia del ADN llamado sonda que tiene una molécula fluorescente pegada a ella. Existen varios tipos de sonda para FISH según lo que desee detectar. La aplicación de esta técnica en muestras citológicas requiere una excelente calidad del material, ya que afectará a la eficacia de la hibridación y a la intensidad de la reacción. Captura de híbridos. Es un método de amplificación de señal basado en la hibridación de una sonda de ARN marcada cuya secuencia es complementaria del ADN de estudio. Ambos híbridos ADN y ARN son capturados y fijados en la pared de una placa con anticuerpos monoclonales, y la reacción es detectada mediante un sustrato quimiluminiscente. El método proporciona información aproximada sobre la cantidad de ADN presente en la muestra. Imagen esquema del proceso de captura de híbridos. Arrays. Su funcionamiento consiste básicamente en medir el nivel de hibridación entre la sonda específica y la molécula diana. La interpretación se realiza midiendo la señal de lectura de un marcador quimiluminiscente o fluorescente. Un chip de ADN microarrays es una superficie sólida a la cual se une una colección de fragmentos de ADN. Las superficies empleadas para fijar el ADN son muy variables. Pueden ser de vidrio, plástico o incluso silicona. Los chips de ADN se usan para analizar la expresión diferencial de genes y se monitorizan de manera simultánea los niveles de ellos. Microscopía electrónica. La microscopía electrónica permite amplificaciones mucho mayores que la microscopía óptica. Emplea un haz de electrones que pasa a la célula, permitiendo ver su estructura y la ultraestructura de sus componentes. En la imagen, una célula vista con microscopía electrónica. Existen dos tipos de microscopios electrónicos, uno de transmisión, en el cual el haz de electrones se dirige hacia la célula que se pretende visualizar, y el de barrido, en el que el material citológico está recubierto por una fina capa de metal, y los electrones barren la celularidad de la muestra, mostrando sus contornos. En la imagen, dos tipos de células vistos con microscopía
de transmisión y con microscopía de barrido. La obtención de las muestras para valorar con microscopía electrónica, una vez recogida la celularidad por el método que corresponda, se procede a la fijación de ella, después de la deshidratación, incluyéndose posteriormente en resinas sintéticas. Imagen celular con microscopía electrónica. Citología automatizada. La automatización de los laboratorios clínicos es un proceso cada vez más extendido, con el fin de mejorar la efectividad del cribado citológico. En los laboratorios de citología se obtienen diagnósticos, mientras que en los laboratorios clínicos se obtienen datos. Por ello, el proceder de la automatización queda limitada a unos pasos previos, antes de que la citología sea interpretada por un personal especializado. La lectura automatizada de la citología se ha conseguido gracias a los análisis de imagen y al avance de las técnicas informáticas. Consiste en hacer un previo screening que ayuda al citotécnico y también como control de calidad de la citología ginecológica. La lectura automatizada focaliza algunos puntos del extendido citológico, lo cual hace más fácil la lectura, ahorrando bastante tiempo al citotécnico y permitiendo una mayor lectura de extensiones por hora y por día. La citología en medio líquido es el paso previo para proceder a la lectura automatizada en la citología ginecológica. Existen principalmente dos casas comerciales para la lectura automatizada: Thimpret Imaging y Sistema BDA Focal Point GS. La lectura automatizada ginecológica requiere de citología líquida y un microscopio electrónico y un microscopio específico de lectura automatizada. El microscopio realiza un cribado que consiste en realizar un screening del portaobjetos señalando 22 campos. El método se basa en los cambios tutoriales que experimentan las células con alteraciones en la maduración, debido a los cambios en la cantidad del ADN que experimentan dichas células, y por tanto el éxito de la lectura automatizada está basado en el control estricto de la tinción. El citotécnico revisa los campos seleccionados usando el microscopio de revisión del equipo o la pantalla, lo que reduce el campo de revisar por el citotécnico, haciendo la lectura más rápida y efectiva. Ventajas de la lectura automatizada, que supone una disminución de la carga de trabajo. Inconvenientes de la lectura automatizada. Las células anormales se encuentran dispersas y las células endocervicales y metaplásicas aparecen más pequeñas. En la imagen, los extendidos citológicos a valorar con las distintas técnicas de extensión. Es todo. Muchas gracias por su atención.